La Copa del Mundo ha finalizado y sabemos que el campeón ha sido el gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda. Sin embargo, este evento nos ha dejado partidas maravillosas y que no publiqué en el canal por no haber sido estas definitorias, pero acá traeré algunas para que nos deleitemos con ellas. Esta corresponde a uno de los desempates entre el joven gran maestro ruso Andrei Esipenko y el campeón mundial Magnus Carlsen. Todo esto correspondiente a la fase de cuartos de final, es decir, la ronda de los 8 mejores, los últimos 8 sobrevivientes en ese preciso instante. Digamos que hicieron tablas en las pensadas y luego también hicieron tablas en las dos partidas rápidas de 25 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. Por tanto, tuvieron que pasar al segundo tramo de los desempates, a estas partidas que son de 10 minutos por lado y 5 segundos de incremento por jugada. Entonces, esta corresponde a la primera partida de ellas. Tenemos con blancas al gran maestro ruso Andrei Esipenko y con negras al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, Apertura Inglesa. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Andrei Esipenko con E4, responde Magnus Carlsen E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, apertura italiana, C3, caballo F6, D3, y tenemos el yugo pianísimo planteado en el tablero. Sigue esto con D6, enroque, H6, evitando la molesta clavada de un alfil G5, por ejemplo. Torre E1, enroque, H3, previniendo saltos de pieza negra a G4. Alfil B6, que no es para nada lo más jugado, pero que puede obedecer a evitar perder un tiempo con el alfil y permitir a las blancas ganar tiempo a través de ello. Me explico. Por ejemplo, si A6, línea principal, entonces B4, obligando a las negras a jugar alfil A7, mientras que esto habría permitido a las blancas ganar espacio en el flanco de dama con ganancia de tiempo. Entonces, es por ello que probablemente Carlsen ha jugado alfil B6. Además sabemos que gusta de jugar dentro de aperturas con buena reputación, líneas secundarias para desviarse un poco de los caminos más teóricos. Continúa Esipenko con caballo BD2, Carlsen caballo E7, típica maniobra en esta apertura donde las negras pretenden llevar su caballo hasta G6 para mantener protegido al peón D5 y con ello poder jugar C6 y D5 en el futuro. A4, y esto es novedad según la base de datos que manejo. La idea básica sería expandirse en el flanco de dama a través de la amenaza A5 y B4 que atraparía al alfil. Digamos que aquí lo principal dentro de esta variante es alfil B3, C6, D4, caballo G6, caballo F1, torre 8, caballo G3, alfil E6, etc. Habiendo muchas partidas con esta línea. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Retornemos a los juegos de la partida, este A4. Sigue el juego con C6, D4, caballo G6, alfil F1, tal vez con idea de mantener seguro el punto de H3, toda vez que las negras podrían plantear la amenaza sobre él con un caballo F4 que combinado con el alfil negro allí en C8 podría ser una batería poderosa y amenazante. Sigue el juego con torre E8, dama C2, alfil C7, B4, alfil E6. Magnus va desarrollando sus piezas. Ahora bien, era digno de considerar la inmediata D5 y luego de E por D5, caballo por D5, D por E5, caballo por E5, alfil B2, caballo por F3, jaque, caballo por F3, torre por E1 y alfil E6, las negras hubieran descongestionado bastante su posición y solo faltaría meter al baile a la torre que está en A8. Pero en la partida se ha jugado este alfil E6, jugada muy natural. Sigue esto con alfil B2, A5, otra vez aquí, D5 era digna de consideración. Pero el noruego se ha decantado por A5. Prosigue las blancas con B5, buena jugada. Con esto la columna B podrá ser abierta. Alfil B6. Digamos que si C por B5, entonces alfil por B5, el alfil sería muy fuerte y la columna B sería de dominio casi absoluto de las blancas, con enorme presión sobre el peón retrasado de B7.
Y es por ello entonces que Magnus ha jugado alfil b6, Andrei prosigue con alfil a3, dama c7, torre a b1 amenazando b por c6, seguido de alfil por d6, atendida la indefensión del alfil en b6. C por b5, una jugada imprecisa del campeón mundial. Esto solo brinda más protagonismo a las blancas. Parecía más preciso jugar torre a b8 preparándose para lidiar con la torre blanca de b1 una vez se abra la columna b. Pero en la partida se ha jugado este C por b5, alfil por b5. Esipenko ya lleva la ventaja, pues con sus maniobras, más la imprecisión de Carlsen, ha logrado crear 3 debilidades en la posición negra, los peones a5, b7 y d6. Prosigue el juego con torre de c8, d5, las negras ya padecen de una falta de espacio importante, así que juegan la única alfil d7 proponiendo el cambio de alfiles, y las blancas responden alfil f1, que como ya te he explicado, evita la simplificación y con ello acentúa la falta de espacio del rival. La partida continúa con torre a b8, esto es un error, ya que la torre en b8 no hace nada, y ni siquiera las negras pueden empujar una ruptura con b5 en el corto plazo. Ahora bien, podría ser que la idea de esto es proteger al peón de b7 y así poder jugar alfil c5 y recapturar de damas si las blancas aceptan el intercambio. Sin embargo, esto es demasiado optimista y las blancas bien podrían manejar esto de una manera muy diferente a como las negras lo planean. Entonces Esipenko juega caballo c4, otra excelente jugada del ruso. Con esto, las blancas están dispuestas a cambiar alfiles en c5 a cambio de asegurar la casilla b6. Sigue la partida con alfil c5, alfil por c5, dama por c5, torre b6 atacando al peón d6, caballo e8, torre eb1, dama c7, dama b3, dama d8, dama a3 yendo por el débil peón de d6. Digamos que aquí también era posible caballo por a5, pero se nota que Esipenko quiere y prefiere al peón central d6, y por ello ha jugado este dama a3. Sigue la partida con dama f6, caballo por d6, Esipenko gana un peón, caballo por d6, torre por d6, dama e7. Las negras simplemente perderían un peón tras torre por c3, debido a dama por c3, dama por d6 y dama por a5, y vemos que las blancas estarían con amplia ventaja. Es por ello entonces que Carlsen se mantiene conservador en la posición con este dama e7, torre b, b6, f6. No hay mucho que recomendar a las negras ya en esta posición. Dama a1 y Esipenko no encuentra la mejor forma de continuar. Esto es muy tranquilo y permite a las negras reagruparse en defensa. Una forma clara de ganar se daba tras c4 y luego de caballo h8 para caballo f7 atacando a la torre de d6, se podría seguir con caballo h4, caballo f7, caballo g6 atacando a la dama, dama e8 y ahora ¿cómo resolvemos el problema de la torre? Bueno, con el simple torre por d6, leñazo, dama por d7 y ahora caballo e7, jaque seguido de caballo por c8 y eso sería todo para las negras. Así es que esa era la forma de ir apretando y digamos generando mayor ventaja en la posición. Pero dama a1 ha jugado Esipenko y permite este caballo h8, buena jugada de Magnus, y fíjate que ahora la torre blanca en d6 está en problemas. Sigue esto con alfil b5, alfil por b5, torre e6, una excelente jugada intermedia. Digamos que a por b5 sería un error, pues permitiría caballo f7 atacando a la torre, y aunque las blancas, tuvieran la posibilidad de jugar torre 6, igualmente seguiría un dama c5, la dama se activa, golpea al punto de c3, se podría jugar inclusive un caballo g5 por parte de las negras y la torre en e6 estaría muy comprometida. Así es que buena jugada esta de Esipenko, torre e6, sigue el juego con dama c5, torre por b5, dama c4. Ahora bien, aquí fíjate que dama por c3 sería horrible. Por torre e8 jaque las negras perderían material, tanto por torre por e8 y dama por c3, así como también por un rey h7, dama por c3, torre por c3 y torre por b8, ¿verdad? Así es que cuidado con la glotonería. Y Magnus juega dama c4, que es lo que hace Esipenko. Dama e1 defendiendo a su peón e4, aunque a la máquina le gusta más otra jugada como dama b2,
Y tras dama por e4, entonces dama b3, seguido de d6. Pero bueno, para jugar esto hay que tener sangre fría y mucho más tiempo en el reloj de lo que ya tienen estos dos jugadores. Así es que dama e1 lo jugado por Esipenko, que protege al peón de 4 y al de c3 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es una jugada muy humana. Es casi imposible criticarla, pero bueno, la máquina la marca como una jugada deficiente. Sigue el juego con caballo f7, torre por a5, dama por c3, quizás presionado por el reloj. Carlsen se deja el truco de torre 8 jaque que ya mencioné, y entonces digamos que debió haber jugado otra cosa, como caballo d6. Y tras torre por d6, entonces tiene este dama c7 atacando a las dos torres blancas. Pero dama por c3 se deja el truco de torre e8 jaque y Esipenko juega dama por c3 e increíblemente el ruso tampoco ve el truco. Como dije, aquí torre e8 jaque gana en el acto por las razones que ya he explicado previamente. Pero bueno, aquí demuestran que son humanos. Dama por c3 por parte de Carlsen, dama por c3 por parte de Esipenko, doble error grave de hecho. Sigue esto con torre por c3, torre b5, torre c4, a5, torre f8. La posición negra ya es muy precaria. Digamos que si torre por e4, entonces a6 sería imparable. Así es que torre f8 lo juega por Carlsen, caballo h4, caballo d8, atacando a la torre. Bueno, las negras ya no tienen buenas jugadas. Digamos que si torre por e4, entonces caballo g6 amenazando a la torre, torre a8, torre por b7 y si torre por a5, que sería un tremendo error, entonces torre e8 jaque, rey h7, caballo f8 jaque, rey g8, caballo e6 jaque, rey h7, torre por f7 y la muerte del rey negro vendría en pocas jugadas más. Así es que Carlsen ha jugado caballo d8, Esipenko torre 7, torre f7, torre 8 jaque, torre f8, torre por f8 jaque, rey por f8, f3, cuidando del peón d4, torre c7, caballo f5, h5, torre b6, rey e8, g4, creando una segunda debilidad, ya vas a ver, h por g4, h por g4, g6, caballo h4, torre h7, caballo por g6, otro peón más al haber del ruso. Sigue esto con rey f7, torre d6, rey por g6, torre por d8, torre c7, rey f2, torre c5, d6, torre c2 jaque, rey g3, torre d2, d7, rey f7, torre h8, el típico truco de finales de torre. Torre por d7 juega Magnus, Esipenko, torre h7 jaque, rey e6, torre por d7, rey por d7. Y llegamos así a un final de peones ganador para las blancas. Sigue esto con g5, excelente jugada. F por g5, rey g4, rey c6, rey f5, rey b5, rey por e5, rey por a5, rey d6. Y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida, pues el peón blanco coronará primero. Comprobemos. b5, e5, b4, e6, b3, e7, b2, e8 coronando dama, b1 coronando dama y ahora algo muy sencillo, ¿verdad? Dama a8 jaque, rey b4, dama b8 jaque, rey c3 y dama por b1. Y esto sería todo para las negras. Andrei Esipenko ha derrotado categóricamente a Magnus Carlsen en esta primera partida de los desempates a 10 minutos. Y con esto ponían aprietos al mejor del mundo, el cual tenía que ganar sí o sí la segunda partida para poder forzar los desempates a partidas Blitz. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más gente a suscribirse a este. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla los videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!